primer invitado de la noche, que es el doctor Torres Iriarte. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, José Antonio Torres Iriarte. Le saluda Mercedes ¿Cómo está, Moretti, del programa Las doctora Monroy? Electivas. Es un gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Queremos ver acerca de este cambio de gabinete que ha surgido, que ya se veía venir, pero que se realizó, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que se realizó porque ya eh, este gabinete no iba a tener respaldo por parte del Congreso y que quizás para evitar este tema del voto de confianza se prefirió hacer este cambio en los miembros del gabinete anterior? Bueno, el gabinete Bellido, yo lo califiqué como el gabinete sombrío por su mediocridad, por no tener, digamos, la calidad profesional, política o tecnocrática, por los vínculos que tenían varios de sus miembros con el Movadef, con el ala radical de la izquierda nacional, y porque el propio primer ministro Bellido demostró en las semanas que estuvo a cargo del primerato que su trato con la prensa, con los medios de comunicación, con las mujeres, con el país, era un trato prepotente, descortés, temerario, agresivo, impropio de un demócrata, ¿no? Entonces, a mí me llamó un poco la atención la premura con la que el presidente Pedro Castillo tomó la decisión la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, porque todo hacía pensar que había ratificado la confianza a Iber Maravilla, el ministro de Trabajo, que iban a someterse al voto de censura de parte del Congreso al ministro Maraví y que incluso podría plantearse una cuestión de confianza de parte del gobierno a través del primer ministro Guido Bellido. Pero creo que en la decisión política que se tomó en las horas previas al cambio de gabinete ha primado el sentido común, el no exponer al gobierno a un proceso no solamente de mayor crisis política, sino se hablaba en esas horas previas de una moción de vacancia que estaría gestándose al interior del Congreso con el propósito de vacar a Pedro Castillo. Entonces ha optado por sacrificar a varios ministros, hacer relevos en varias carteras. Ya no está Iber Maraví, ya no está Guido Bellido, ha asumido la primera responsabilidad en el gabinete la señora Mirta Vázquez, que ha sido antes presidenta del Congreso, que es del Frente Amplio, una abogada ambientalista, también de izquierda, antiminera, con una posición bastante crítica respecto a posiciones en relación a la inversión extranjera o la inversión nacional, lo ha expresado muchas veces, y por otro lado fue de las pocas congresistas que en el Congreso anterior no votó por la vacancia de Martín Vizcarra. Por lo tanto, la decisión política que tomó el gobierno le ha dado un oxígeno, le ha dado tiempo, le da la oportunidad de ganar varias semanas a su favor porque la moción de vacancia queda descartada en el corto plazo y lo más inmediato va a ser el voto de investidura, para lo cual tienen 30 días a partir de la fecha de la juramentación para exponer la política general del gobierno ante el Congreso y esperar el voto de confianza o de investidura por parte de la representación parlamentaria. Por lo tanto, creo que el juego de ajedrez político que ha planteado el gobierno lo pone en ventaja respecto a la oposición, porque va a ganar tiempo, gana oxígeno, reposesiona en la escena política, se reposesiona en la escena política Pedro Castillo, y el Congreso tendrá que esperar el momento y la oportunidad para seguir ejerciendo su trabajo de control político y fiscalización, ¿no? Doctor Torres Iriarte, hemos visto el pedido de la población en cuanto a lo que viene a ser ciertos sectores que se le deberían dar de prioridad y que quizás con estos vaivenes que vienen entre lo que viene a ser el Congreso con el Poder Ejecutivo, no se estén dando la relevancia que debe ser, como en el caso de la salud, la educación, que es lo principal, porque muchos de nosotros tenemos niños, adolescentes en casa, pues que aún no pueden reinsertarse al tema presencial y el tema de la semipresencialidad no estaría funcionando conforme debe ser. Pero el tema es Sí. que el día de hoy Pedro Castillo, el presidente, ha indicado en esta visita a Ucayali que dice que
se tiene que priorizar la salud, la educación y la agricultura. Para usted, ¿esas son las tres prioridades? Bueno, creo que la prioridad inmediata ha sido definitivamente impulsar la vacunación masiva, ampliar la cobertura en el proceso de vacunación, salvar vidas, prepararnos ante la realidad de una probable tercera ola de la que se viene hablando en el plano internacional. Y por otro lado, reactivar la economía, porque si no se reactiva la economía, es imposible tener los fondos y los recursos presupuestales necesarios para poder emprender mejoras en el campo de la salud, de las carreteras, de los puentes, los caminos o la educación. En este caso, la educación virtual está demostrando sus limitaciones porque para los niños y jóvenes la socialización, la presencia en las escuelas, en las aulas, le permite un aprendizaje bajo otras características. No podemos hacer de la educación a distancia algo permanente. Ha sido una situación ante una contingencia, ante un riesgo mayor de contagio, pero en el mediano plazo las aulas deben ser nuevamente ocupadas por los escolares, por los jóvenes, y esperemos poder llegar a la normalidad progresivamente en el próximo periodo escolar, porque este periodo escolar está prácticamente ya culminando en el mes de diciembre. Sin embargo, creo que el presidente Castillo debe entender que si la economía no se recupera, si no crece el Producto Bruto Interno, si no aumentan las inversiones, no se genera más empleo productivo en el país, no se recauda más impuestos que nacen del aporte y la recaudación de la empresa privada, ya sea de la micro, pequeña o mediana o gran empresa, va a ser difícil que el próximo año el país pueda encontrar la senda del crecimiento económico. Por otro lado, si un gobierno no tiene mayoría en el Congreso, un gobierno responsable lo que tiene que hacer es llegar a acuerdos con la oposición. En democracia importan los votos y Perú Libre tiene solo 37 votos en el Congreso. Juntos por el Perú, que es su aliado, aporta 5 votos, pero con 42 votos no son mayoría. La mayoría la forman los demás grupos parlamentarios que han demostrado que han sido capaces de elegir una mesa directiva y de impulsar una moción de censura al señor Maraví. Por lo tanto, si el gobierno es minoría en el Congreso, lo que corresponde es que el gobierno busque acuerdos, dialogue con la oposición, tenga una agenda común mínima para poder Ejecutivo y el Congreso trabajar por el bien del país, priorizando en mi concepto la salud, la reactivación económica y un acuerdo sobre políticas sectoriales fundamentalmente en el campo de la salud y la educación y la inversión nacional y extranjera, que es fundamental para una etapa nueva en un país muy golpeado por la pandemia, con más de 200.000 muertos, con un desempleo enorme, con un aumento de la pobreza y, por cierto, con un aumento de las necesidades sociales insatisfechas, ¿no? Doctor, tenemos varios temas. El alza del dólar, tenemos el alza de los productos, en fin, ¿no? De la canasta básica, pero un ministro de Economía que el día de hoy también declara que los empresarios tienen un muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el Perú, pero ¿cómo podemos ver esta inversión si es que hay mucha salida de los capitales, ¿no? Que si bien es cierto ha bajado un poco el tema del dólar a razón de este cambio de gabinete, también vemos que este 26 de octubre, por ejemplo, el gremio de transportistas va a realizar un paro. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo podemos mirar o cómo en todo caso este nuevo gabinete podría hacer que exista una tranquilidad económica para que los inversionistas también guarden esta calma y también nos vean de forma diferente en la comunidad internacional? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, respecto al tema económico, el dólar subió no por un afán especulativo, sino porque los ahorristas, las empresas empezaron a desconfiar del sol y empezaron a migrar del sol al dólar para proteger sus ahorros. Y además porque muchas cuentas han sido canceladas, muchos retiros se han realizado en los últimos 2 meses y muchas personas han destinado sus ahorros personales a otro tipo de inversiones fuera del país incluso, o ahorros fuera del país. Cuando no hay confianza, cuando no hay confianza en un gobierno y los agentes económicos, y cuando hablo de agentes económicos hablo de todos, desde el micro, pequeño empresario, mediano empresario, el emprendedor
y también los ahorristas de clase media o las empresas medianas o grandes del país, nacionales o extranjeras. Si hay desconfianza, las personas ya no confían en la moneda nacional y migran a la moneda extranjera más segura, que sigue siendo el dólar. Por otro lado, ¿cómo nos ve la comunidad internacional? No nos ve bien. Hace poco, en las últimas horas, se ha conocido que el gobierno de Panamá no ha aceptado la propuesta como embajador en ese país hecha por el gobierno y la Cancillería peruana, de un señor de las filas de Perú Libre muy cercano, colaborador de Vladimir Cerrón. Para que un gobierno extranjero no acepte la propuesta de embajador hecha por un gobierno a través de la Cancillería, es porque no tiene buen concepto de la persona propuesta y porque tiene desconfianza respecto a la persona designada por el gobierno peruano. Y se habla de que no solamente sería el caso de Panamá, sino en otras embajadas donde el gobierno, con criterio político, dentro del margen del 20% que puede designar por razones políticas y de confianza el presidente de la República, está, digamos, no dándole el cúmplice o no dándole la confianza o la debida reciprocidad a la propuesta del Ejecutivo, lo que es una mala señal. Lo propio está pasando por el lamentable desempeño que tuvo Pedro Castillo en los foros internacionales. Fue a la CELAC en México, estuvo en Naciones Unidas, se reunió con inversionistas en Washington y creo que no causó la impresión favorable que todos esperábamos. No un presidente que se dedicó a contar anécdotas personales irrelevantes y que no supo articular un discurso de propuesta económica que pueda hacer creer a los inversionistas que Perú es un país seguro, estable y que en los próximos años no va a haber ningún tipo de expropiaciones, intervenciones del Estado respecto a los ahorros nacionales. Y un tema fundamental, doctora Morocho, es que el gobierno insiste todos los días, a través de los parlamentarios, de los ministros, a través del propio presidente de la República, que es necesario convocar a una asamblea constituyente. Y creo una vez más que es importante que el país comprenda que con una nueva constitución, no por ello el Perú va a estar mejor. No necesitamos otra constitución para que el Perú recupere la senda del crecimiento. Ni siquiera es necesario convocar a una asamblea constituyente, porque convocar a una asamblea constituyente ya significa que los agentes económicos van a pensar que va a haber un cambio en el modelo, en el régimen económico, en las relaciones económicas en el país, y va a haber una retracción de la inversión, un retiro de inversionistas y en todo caso una parálisis económica, porque lamentablemente así responden ahora los mercados cuando hay crisis política, hay zozobra, hay inestabilidad. Por lo tanto, haría bien el presidente en deponer ese propósito político de hablar todos los días y su gobierno de hablar todos los días de la necesidad de una nueva constitución. El pueblo debe saber, y nosotros que somos abogados, doctora Morocho, entender y comprender que hemos tenido más de una constitución que ha sido derogada, la del 79 por un golpe, el del 92, se aprobó una nueva carta política y creo que este no es el mejor momento para ir a un proceso constituyente que no va a generar mayor estabilidad en el país. Doctor Torres Hirarte, como siempre, un gusto haberlo tenido acá. Siempre es un aliado estratégico de acá del programa Las del Estribo, pero la última pregunta la del Estribo con usted, y quiero que me la responda en forma rápida, es, ¿qué le parece a usted que hasta ahora el Colegio de Abogados de Lima no elija a su representante, a pesar de que ya la decana decía que no tenía ella el famoso presupuesto para llevar a cabo las elecciones, y ya el Comité Electoral se ha fijado fecha para este 13 de octubre para el representante, y sería la tercera fecha? Es decir, ya 2 fechas fallidas y esta sería la tercera fecha que queda en manos del jurado. Sobre todo porque usted, por ejemplo, ha visto, y quiero decirlo en forma clara, ¿no? Por parte del partido aprista, que fue sacada así como muchos de contienda y no participaron en estas últimas elecciones cuando tuvo un pleno del jurado integrado pues tan solo por 4 integrantes. Sí, es. Mire, yo he manifestado en varias oportunidades y me siento obligado a reiterar. Se ha invocado una serie de pretextos para no elegir al representante de los abogados de Lima y, como usted señala, el Jurado Nacional resolvió causas, excluyó del proceso electoral y en mi concepto favoreció a ciertas candidaturas y hubo toda una controversia en el trámite de la segunda vuelta
cuando el doctor Arce se retira del Pleno del Jurado Nacional, cuando elige el Ministerio Público a un reemplazo en pleno proceso electoral y cuando había un sillón vacío, el del representante de los abogados de Lima, lo que determinó que el doctor Salas Arenas tenga voto doble, voto dirimente. Y eso generó lo que todos conocemos, una crisis política, una crisis de confianza, de legitimidad del Jurado Nacional. Y ahora sigo pensando que sobre texto, razones de la pandemia, el distanciamiento social, presupuestales, de logística, el padrón no está actualizado y mil razones se han invocado para no convocar oportunamente a comicios y como usted señala, sería la tercera vez que se convoca a elecciones para elegir al representante de los abogados ante el Pleno del Jurado Nacional y no hay Que se certeza señala fecha, doctor, porque estamos en plenas elecciones, o sea, es decir, somos actualmente 7 candidatos, porque, bueno, éramos 9 cuando comenzamos. Uno falleció por COVID, lamentablemente, el otro, que es el número 2, bueno, bienvenido sea, se ha ido a trabajar en el Ministerio de Defensa, y está bien su derecho constitucional a poder laboral y a elegir lo que él crea conveniente, y ya renunció, que es el doctor Martínez Letona, que es el número 2, y ahora tenemos 7. Y de los 7 que quedamos, nosotros merecemos un respeto, así como merece respeto el Perú entero, para que se elija, y todos los partidos políticos, y en fin, todo el Perú, para que se elija un representante, y estamos en pleno, doctor, pleno proceso electoral. Lo único que falta es, la fecha ya está, lo único que falta es que ya la Junta Directiva lo que diga es, incluso ni siquiera el desembolso de dinero, porque le comento que el Comité Electoral, mediante carta notarial, y que yo también he enviado la misma carta notarial o parecida, es lo que dice el Comité Electoral, es que ellos no piden que les entreguen el dinero para que ellos paguen en forma directa las elecciones o los gastos, no. Es decir, que la misma decana y el director de Economía o su Junta Directiva hagan los pagos directos, es decir, ¿qué mayor transparencia, doctor? No va a pasar por las manos del Comité Electoral ni un solo sol. Definitivamente solo hay pretextos y solo pretextos para no cumplir con una tarea que es imprescindible de una democracia y sobre todo de un gremio con la historia y lo que representa el Colegio de Abogados de Lima y en una coyuntura a puertas de un proceso el próximo año municipal y regional. Es imperativo que se elija a los representantes de los abogados de Lima y no se postere una vez más o no se den las condiciones mínimas para un proceso electoral transparente que garantice la participación de todos los abogados y la elección del representante en este proceso. Por lo tanto, creo que la OMPE y el Colegio de Abogados, en este caso en especial, tienen una tarea que cumplir y si no lo hacen, me parece que ya es el momento de plantear acciones de otra naturaleza, ¿no? Sí, efectivamente. Además, si ya la OMPE no responde, también el Comité Electoral ha enviado, según tenemos entendido y documentación que nos ha llegado, que ya le dio la opción a esta junta directiva de otras empresas. Entonces, por favor, señores, tienen ustedes todas las cartas sobre la mesa. No responde Hay OMPE, demasiadas irregularidades en el país, claro. Tenemos, doctora Morocho, o si no elijan... Sí. No, decía, así como no tenemos a magistrados en el Tribunal Constitucional con mandato vencido, tenemos a una decana con mandato vencido, no se elige al representante de los abogados ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, todo eso no ayuda a la institucionalidad democrática. Y cuando los funcionarios o las autoridades no invocan pretextos, sin razones para no cumplir con su tarea y deber, creo que están cometiendo faltas graves y habrá que actuar de otra manera en el plano no solo de la denuncia, sino de las acciones legales, ¿no? Lo anecdótico es que existen voces del interior del Colegio de Abogados de Lima que ya este comité electoral estaría con mandato vencido, lo cual es falso, porque existe una sentencia y una medida cautelar del tercer juzgado constitucional. Somos abogados y debemos respetar ello. Y en el entendido, en el supuesto caso negado que ellos digan eso, entonces si ellos están con mandato vencido y ampliado, entonces todos están con mandato ampliado. Entonces, por favor, señores, no hay que buscarle la sinrazón a algo que es legal. Somos abogados y debemos respetar nosotros una sentencia constitucional.
De lo contrario, pues no estaríamos nosotros postulando, al menos mi persona. Persona es Claro, alguien que definitivamente. respeta el tema constitucional y respeta el Estado de Derecho. Entonces yo pensaría que es un comité electoral que simplemente no está conforme a derecho, pues no postularía. Doctor José Antonio Torres Irarte, un placer tenerlo en el programa y estaremos conversando los próximos temas de la coyuntura nacional. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches.